El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con su funcionamiento y con la sociedad. De igual manera, en este programa se ofrecen temas relacionados con tendencia en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y así también al Canal 11 Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que son las alianzas público-privadas como una alternativa a la inversión pública tradicional. En tal sentido, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy con lo que es el momento económico-financiero. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Básicamente es hacer un pequeño análisis de alguna noticia económica o financiera que ha tenido relevancia durante la semana. En ese sentido, queremos mencionar de que se ha resaltado que el Banco Central de Bolivia ha mencionado de que ha realizado la devolución de pago de capital e intereses por $189 millones a tenedores de bonos que fueron bonos del Tesoro General de la Nación que fueron emitidos en el 2013. Dos puntos importantes en relación con esto. En primer lugar, que no se señala cuáles son las fuentes del financiamiento en el repago de estos $189 millones. Son recursos propios, son recursos de reservas internacionales. ¿Cuál es el origen del financiamiento para poder haber realizado esta devolución de los fondos? Y el otro elemento también central es que ya son 6 meses en el cual el Banco Central de Bolivia no publica estadísticas sobre reservas internacionales y sobre otras variables de interés que usualmente lo hacía de forma semanal. Desde el 28 de febrero no se publica información y por lo tanto esto llama la atención. Esta fue nuestra principal noticia de la semana, noticia económica. En tal sentido, los invitamos a que nos puedan acompañar con el programa de Economía y Negocios y vamos con nuestros primeros anuncios institucionales. En esta oportunidad me dirijo a la comunidad facultativa para poder informar que en la búsqueda de la calidad académica, la seguridad de nuestros docentes y estudiantes, de nuestro personal administrativo, este 24 de julio iniciamos el proyecto de refacción y mejoramiento de la carrera Administración de Empresas, un proyecto que contempla varias fases para poder ofrecer las mejores condiciones. Les pedimos su comprensión, estamos trabajando por ustedes y es en búsqueda de unas mejores condiciones y seguridad para cada uno de nuestros docentes, estudiantes y personal administrativo. Por fin, la refacción estructural del módulo 255 se llevará a cabo a partir de este 24 de julio. Agradezco las gestiones de nuestras autoridades facultativas, de nuestra decana, porque ha sido un peregrinar de 1 año y medio de trámites y burocracias, pero hoy podemos decir que empieza la refacción en el módulo 255. También informar a todos los estudiantes y al plantel docente que las oficinas de la carrera Administración de Empresas se trasladaron al módulo 243 en la planta baja. De la misma manera, las aulas estarán funcionando para el próximo semestre en ese módulo. Seguimos trabajando por la mejora continua de nuestra facultad y sus carreras. Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a los inicios de una institución que ha forjado líderes y transformado vidas durante 24 años. Hace 2 décadas y 4 años nació un sueño, la UAGRM Business School, un espacio donde el conocimiento, la innovación y el compromiso se unen para dar forma a un futuro brillante. Desde aquellos comienzos, nuestra unidad de posgrado ha crecido y evolucionado, manteniendo siempre la mirada fija en la excelencia educativa
y en la formación de líderes audaces y visionarios. Hoy celebramos 24 años de logros, de esfuerzo y de dedicación. Este camino hemos traspasado fronteras, hemos abrazado la innovación y hemos creado una comunidad unida por el deseo de superar límites y alcanzar metas extraordinarias. Hemos afrontado nuevos retos, nuevas normalidades, nuevos caminos, pero avanzando siempre hacia adelante, porque en cada estudiante que se gradúa, en cada proyecto que se realiza y en cada logro que se alcanza, vemos reflejado el espíritu de la UAGRM Business School. Hoy extendemos nuestro agradecimiento a cada miembro de nuestra comunidad, estudiantes, profesores, personal y colaboradores que han sido parte fundamental de nuestra unidad de posgrado. Felices 24 años, UAGRM Business School. En este aniversario renovamos nuestro compromiso de continuar formando líderes que transformen el mundo, juntos hacia un futuro lleno de éxitos y logros aún más extraordinarios. Nos comprometemos con la sociedad y la comunidad empresarial porque estaremos acompañando este desarrollo tecnológico para que nuestras empresas puedan alcanzar una competitividad a nivel global. Muchísimas gracias a todos los profesionales que se han formado con nosotros, porque ellos son el señuelo para que sigamos trabajando por ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Fanny Natalia Liz, tengo 46 años. Volví a estudiar después de 30 años en el CEA Miguel Magone, que es un centro de educación alternativa. La unidad de admisión de la facultad visitó el CEA donde yo estoy estudiando y así fui informándome de las carreras y también de los cursos del cual fui parte. Este año culmino mis estudios secundarios, voy a ser bachiller y una de mis aspiraciones es estudiar en la facultad la carrera de Administración de Empresas. Quiero agradecer al programa Admite por visitar el CEA donde yo estudio y decirles a todos que nunca es tarde para volver a empezar, para volver a estudiar. Y así como mi hija ya estudia aquí, yo también seré pronto parte de esta facultad. La universidad tiene que cumplir un papel. Y lo que hace nuestra unidad es ir hacia el pueblo, no que el pueblo venga hacia nosotros. Es un rol social que nosotros cumplimos y estamos yendo nosotros a la unidad educativa. De hecho, la presencia de la señora Liz Fanny es producto de una visita que se hizo a un centro educativo. Nuevas oficinas de vicedecanato y CPD. Para brindar un mejor servicio de atención a los estudiantes y docentes, las unidades de vicedecanato y CPD fueron trasladadas de ubicación de manera momentánea por la refacción del módulo 255. Así que hoy acompáñenme a ver la nueva ubicación de las oficinas. Del ingreso principal de la facultad, al frente se encuentra el Curichi y a mano derecha nos encontramos con el módulo administrativo 244. Al ingresar en la planta baja están las oficinas de comercio internacional, las cajas facultativas y finalmente la unidad de admisión estudiantil. En esta misma instalación se trasladó el centro de procesamiento de datos CPD. Ahora les mostraré dónde está ubicado el vicedecanato de la Plazuela Jorori. A mano izquierda se encuentra el módulo 257, donde está la biblioteca facultativa. En la planta baja está la unidad de comunicación y relaciones públicas y al lado de la nueva oficina de vicedecanato. Los esperamos en las nuevas oficinas de vicedecanato. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Tenemos dos invitadas de lujo.
vamos a estar hablando sobre lo que es las alianzas público-privadas, también conocidas como la APP. Para ello tenemos como nuestra primera invitada a la máster Claudia Pacheco, quien es economista con una maestría en Comercio Internacional y Educación Superior Tecnológica. Es especialista en logística y comercio exterior. También es docente de pre y posgrado. Actualmente es la presidenta o presidente también del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Y dentro de su experiencia laboral, se ha desempeñado como gerente de cargas para AMAS Línea Aérea y ha trabajado en compañías del sector público, privado y multinacional, tanto en Bolivia como en Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Estados Unidos, por lo cual esto obviamente le ha permitido tener la oportunidad de tener una perspectiva bastante amplia. Licenciada Claudia, ¿cómo está usted? Un gusto en tenerla nuevamente en nuestro set y en el programa de Economía y Negocios. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, tenemos también como invitada especial a la magíster Aida Estela Nava, ella es licenciada en Economía y es especialista en alianzas público-privadas, recuerden APP. Desarrolló su carrera profesional con énfasis en el sector público. Desde el 2003 ha realizado consultorías, especialmente en el área de elaboración y evaluación de proyectos. Es especialista en planificación. De igual manera, actualmente forma parte de la Dirección Estratégica para la Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y también forma parte del directorio del Colegio de Economistas de Santa Cruz en su calidad de vicepresidente. Magíster Estela, antes que nada un sincero agradecimiento por brindarnos la posibilidad de que nos pueda compartir su perspectiva en temas de las alianzas público-privadas. Muchísimas gracias, doctor. Encantado de poder compartir una temática que no es muy conocida en el medio y que necesita profundizar en su análisis, profundizar en establecer acciones y estrategias para su implementación. Entonces, dada esta, la presentación de nuestras panelistas invitadas, queremos mencionar como antecedentes que es indudable que la integración del sector privado y el sector público puede coadyuvar en generar, por ejemplo, mayores capacidades, en incrementar el nivel de productividad en el país. Desde luego, los resultados económicos serían mejores. Mucho se critica de que tenemos un gobierno que es en términos de tamaño bastante grande y que por lo tanto es necesario incorporar a lo que es el sector privado en esa alianza público-privada. Es el tema principal que vamos a estar abordando en nuestra sesión del día de hoy. Sin embargo, antes de entrar ya a lo que es la temática en particular, no podemos dejar de lado lo que es el contexto, ¿no? Porque el contexto es importante, especialmente vamos a hablar de alianzas público-privadas. En tal sentido, queremos preguntarle, licenciada Claudia, ¿cuál es el contexto económico a nivel global, a nivel regional? Y desde luego, ¿cuál es el contexto económico en nuestro país, en Bolivia? Claro que sí. Bueno, tenemos un contexto económico actualmente con crisis en algunos países, con economías muy debilitadas en otros, que nos están mostrando de que hay ciertas alertas y ciertas decisiones que dependen de los gobiernos que se deben de mejorar. Referidos a la economía mundial, el crecimiento esperado no ha sido el que se tenía proyectado, de casi un 3%, estamos en 2%. Y obviamente se tienen proyecciones para el 2024 de que disminuya otra vez y 2025 recién se vuelva a repuntar.
Como economistas no podemos decir de que exactamente va a suceder algo, pero sí podemos hacer proyecciones basadas en los históricos de cada economía. Sobre nuestra economía en particular, es muy importante que nosotros veamos qué es lo que está pasando dentro de Bolivia. Y lo que mencionabas, por ejemplo, de que existe un aparato estatal bastante grande, estamos viendo ahora las señales, indicadores de que eso es cierto. Por ejemplo, un déficit fiscal bastante alto que nos está preocupando a todos los economistas. Tenemos un sector que se está contrayendo como el sector de hidrocarburos, que ya ha disminuido su producción en 37%. Tenemos un mercado paralelo de divisas que, si bien en el momento en que las RIN disminuyen y que no tenemos datos publicados desde febrero, datos oficiales desde febrero, que no sabemos qué es lo que está pasando, si han continuado disminuyendo, que esto ha traído el tema de que se haya creado un mercado paralelo de divisas. Tuvimos en un momento hasta 3 con el tipo de cambio para el exportador. Entonces, son señales, son variables que deberíamos ir nosotros tomando en cuenta. Se está ejecutando en este momento se está elaborando el Presupuesto General del Estado 2024, cuando el Presupuesto General del 2023, que también tenía una meta de crecimiento o una inflación, no sabemos si va a llegar a la meta. En octubre va a estar publicado el presupuesto y vamos a ver si, tomando en cuenta todas estas variables, van a haber cambios en las políticas económicas de nuestro país. ¿Hay una crisis de balance de pago en Bolivia? Hay una crisis. Hay una crisis de balance de pagos. Podemos ver nuestra cuenta corriente que está negativa y el primer trimestre de las exportaciones también fueron negativas. Y obviamente aquí va el tema de los precios internacionales que han bajado, han caído en el tema de los commodities. Y no nos olvidemos que los commodities o nuestras exportaciones en commodities son de aproximadamente el 86%. Es ahí el porqué. Para que los televidentes nos puedan comprender esto, por ejemplo, de que hablamos de crisis de balanza de pago, básicamente es una situación cuando se está básicamente en agotamiento de divisas, de reservas internacionales. Y algo que es lamentable es que no tenemos publicaciones del Banco Central de Bolivia desde el 28 de febrero. Son 6 meses sin publicación de estadísticas. Eso estuvimos comentando en una sección previa de lo que es el momento económico financiero. Muy bien, licenciada Estela, ya entrando a lo que es, bueno, no muy bien por el contexto, ¿no?, sino muy bien por la respuesta, pero el contexto, bueno, está preocupante, ¿no? Sí. Entrando ya a lo que es nuestra temática de fondo, ¿cómo podríamos definir lo que son las alianzas público-privadas, las APP, y sobre todo, por qué son importantes? Claro, mira, oportunísimo y encadenada las respuestas. Vamos a empezar por el concepto. Las alianzas público-privadas son acuerdos entre actores públicos, al menos un actor público y uno o más actores privados. Este acuerdo tiene al menos 2 o 3 características. Uno que es de largo plazo, otro que se distribuye de forma óptima la gestión del riesgo, porque para toda ejecución de proyectos existen riesgos, y en una APP se distribuye el riesgo al actor que lo puede gestionar de mejor manera. Además, este acuerdo de APP implica un beneficio para ambos, tanto para el privado, que busca mover sus recursos para generar utilidades, y a la vez que el sector público cumple la función social, que es generar bienes y servicios de bienestar para la población en general. Y con respecto a la utilidad, pues engancha perfecto a la situación que presenta Claudia hace un momento, en el entendido de que el sector hidrocarburífero se está contrayendo y conocemos las finanzas nacionales, las cuentas nacionales. La principal fuente de recursos del Estado en todos sus niveles son los hidrocarburos. Eso va a repercutir, y ya hay una muestra evidente. Hace una semana atrás, si mal no recuerdo, han habido manifestaciones públicas de la Gobernación de Santa Cruz estableciendo de que han disminuido
del techo del año pasado, perdón, de este año 2023, para el presupuesto 2024 en un 15%, ¿no? Y este contraimiento de los hidrocarburos hace mayor énfasis en las gobernaciones, porque el 85 o el 90% de sus presupuestos están basados en los hidrocarburos, a diferencia de los gobiernos municipales que tienen otro tipo de recursos como son coparticipación tributaria, la propia generación de recursos propios por los impuestos municipales que se cobran. En este entendido y en esta coyuntura es cuando las APP se plantean como una estrategia para mantener el ritmo de generación de obras y bienes públicos, pero sin afectar el presupuesto fiscal de las entidades. Eso quiere decir con la inversión privada de los actores, con el financiamiento, con el apalancamiento financiero, y una serie de aspectos más que hacen posible o harían posible la generación de infraestructura, de servicios a la población en estos momentos y no para cuando se puedan tener acumulados los recursos de poder ejecutar una obra. Por ejemplo, una carretera, la más emblemática, el tramo de donación de la cooperación japonesa que va de Okinawa 2 a Okinawa 1 y que hay una parte que debería todavía construir la gobernación, tiene un costo aproximado de 350 millones de bolivianos. Y el presupuesto de la gobernación en infraestructura es 140 millones. Entonces, aunque destinemos 2 gestiones seguidas, recursos para construir esa carretera o un tramo similar, no alcanzaría para el resto de cosas, para el resto de proyectos sociales, para otro tipo de proyectos medioambientales que la institución tiene como competencias atender. Entendamos que la población, no hace mucho nos sorprendieron también con la idea, no era una sorpresa, sabíamos que ya vamos a llegar, bordeamos un poquito más de los 4 millones de habitantes en Santa Cruz, en área metropolitana un poquito más de 3 millones, y esta densidad poblacional, lo apetecido del modelo económico cruceño, hace que constantemente haya mayor migración y esa población hay que atenderla, no solo con servicios de educación, de salud, de transporte, de infraestructura, una serie de obras que ahorita las entidades subnacionales, vale decir gobernaciones y gobiernos municipales, no pueden atender debido a la estrechez de su presupuesto fiscal, ¿no? Entonces se plantea como una alternativa a la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos. Bien, dada esta definición y la importancia, ya nos ha mencionado, que son actores públicos, privados. Queremos preguntarle a la licenciada Claudia, ¿cuáles son las funciones que cumplen estos actores? Y ¿quiénes participarían? ¿Serían empresas? Por ejemplo, si hablamos del sector privado, ¿no? ¿Serían empresas legalmente constituidas, unipersonales? ¿Tendrían que ser algún tipo de sociedad? En realidad, tendríamos que partir desde la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque es la que te demanda bienes, servicios, mejoras en su calidad de vida. Justamente lo que estaba comentando Estela, ¿no? La sociedad es la que demanda a los gobiernos un mejor estilo de vida. Por lo tanto, la sociedad debe estar involucrada. La academia también tiene que estar involucrada porque de ahí salen los profesionales idóneos para poder orientar, sea en el sector público o en el sector privado. Y los consiguientes, obviamente, el sector público y privado. El sector público, que es el que va a llevar el tema de la gestión, si se quiere decir, y donde su techo presupuestario o sus presupuestos no se vean alterados. Y el tema de los privados, que son los que van a realizar la inversión, quienes en realidad toman un poquito de mayor riesgo, ¿no? Ahora, el privado que está tomando ese riesgo también, está proveyendo al país de tecnología, de innovación, están dando más fuentes de trabajo a todos los bolivianos y eso va a repercutir, ¿no? Esa es la importancia de las APPs. Esto repercute en ese bienestar que la población demanda y en los proyectos sociales que se deben de ejecutar. Entonces, podríamos mencionar que es como una especie de un modelo de 4 hélices, donde tenemos la sociedad, donde tenemos la academia, donde tenemos sector privado, el sector privado y el gobierno, ¿no? El sector público. Interesante, Gemma. Muy bien. Continuando con lo que son las APP, las alianzas
público-privada, ¿cuál es bueno, aquí tenemos dos preguntas que podemos unirla. En primer lugar, ¿cuál sería la diferencia entre una APP y, por ejemplo, la inversión pública tradicional, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los tipos de alianzas público-privadas que son más comunes? Correcto. A ver, básicamente los proyectos ejecutados bajo la modalidad de APP son una versión mejorada de la inversión pública tradicional, ¿no? Por varios aspectos, porque tienen un horizonte de largo plazo, porque incorporan una etapa de operación. Los proyectos de inversión pública tradicional, y lo dice los instrumentos normativos, que es el Reglamento Básico de Preinversión y las normas básicas del SNIP, que ahora se llama SIPFE, establecen y regulan el ciclo de vida de los proyectos en la etapa de preinversión y en la etapa de inversión, ¿no? Y si bien se ponen en marcha en la etapa de operación, pero no los regula ni los controla el sector público. En cambio, en APP lo que se busca es completar el ciclo: preinversión, operación, preinversión, inversión, operación, y obviamente vuelve el feedback a las lecciones aprendidas, a hacer un relevamiento ex post y a volver a reformular proyectos de la misma naturaleza o similares naturaleza en función a las necesidades. Otro aspecto fundamental es que los proyectos de inversión pública ven al sector privado como proveedores de servicio. En cambio, en una APP son socios, ¿no? Son las principales diferencias. En el ámbito presupuestario, por ejemplo, el sector público tiene que tener el presupuesto disponible para cancelar por avance de obra, es decir, por planilla. Sin embargo, en APP los contratos y su cronograma de ejecución de obra no son por planilla, ¿no? Es otro modelo, un modelo de equilibrio financiero entre el sector público y el sector privado. Y esto pasa por establecer precios públicos, por ejemplo, para carreteras pueden ser peajes, y también establecer con claridad meridiana y con absoluta robustez técnica los estudios de preinversión. Los diseños de ingeniería implica hacer un análisis exhaustivo de prospectar los riesgos y distribuirlos al mejor actor que lo pueda gestionar. Implica hacer un análisis financiero muy delicado, porque nos estamos planteando horizontes de muy largo plazo. No son 2 años, no son 3 años, son 10, 15, 20, 30 años en los que las APPs pueden suceder pues muchas cosas, ¿no? O sea, en América Latina se han popularizado las APPs en los últimos 10, 15, 20 años, en casi toda Latinoamérica, y con contratos, con APPs y contratos en implementación. Un evento como el COVID-19, en el que se paralizó todo lo que es el transporte aéreo, todo tipo de transporte, prácticamente nos paramos textual. Entonces ha provocado muchos cambios contractuales en la mayoría de los proyectos de APP. Entonces es muy delicado y requiere alta tecnicidad, no solamente para los que estructuran los proyectos, porque es como tener una bola de cristal, ¿no? A ver qué puede pasar y cómo lo puedo prever, ¿no? Hay cosas que se pueden prever y hay cosas que no. Sin embargo, la capacidad técnica de quienes vayan a estructurar los proyectos tiene que ser lo suficientemente sólida y robusta para minimizar el efecto de esos riesgos, ¿no? Otro aspecto fundamental es que inversión pública entra en el contexto de los 9 o 10 subsistemas de la ley SAFCO, ¿no? En cambio, los proyectos bajo la modalidad APP no calzan a cabalidad con el modelo de gestión pública que nos presentó la ley SAFCO, que, valga la redundancia, está desde 1990 y ya nos lleva un poquito más de 30 años, si saco mal de mis cuentas. Entonces, está desactualizada. Totalmente desactualizada. O sea, para su momento fue muy innovadora, funcionó para organizar todo el aparato público, para ordenar todos los procesos, pero ya a estas alturas, a esta coyuntura, es muy complicado calzarlo, ¿no? Entonces, y el principal problema es que para inversión pública, si vos querés financiar algo, es o con plata que tenés o con deuda. Y para que entrara deuda, hacen un proceso contable un poquito complicado. En cambio, proyectos APP no ingresan a la contabilidad pública,
no al momento de su ejecución, obviamente que sí al final, digamos, ¿no? Porque es patrimonio de la entidad, pero al momento de su ejecución no entra a la contabilidad pública, y esto puede ser una ventaja o una desventaja, porque si no tenemos disciplina fiscal para registrar todos los aportes, todos los pasivos contingentes que puedan tener en un futuro no muy lejano, eso puede acarrear en descontrol de la deuda posterior a la entidad. Es algo mucho más complicado que lo podemos tratar en otra sesión. Muy interesante. Nos estaba mencionando que en América Latina ya varios países han implementado el tema de las APP. ¿Qué ejemplos, licenciada Pacheco, podríamos destacar en temas de experiencias exitosas de alianzas público-privadas en América Latina? Experiencias exitosas en América Latina, y me quedé con el tema que mencionaba Estela, la tecnicidad que tienen que tener las personas que participan dentro de los proyectos de APP. Era por eso que decía, entre los actores la academia es muy importante. Cuando viví en Chile, tuve la oportunidad de ver, ¿no?, de primera mano este tema que allá se llama concesión. Es una concesión, no las llaman APP por sí, pero es la misma función. ¿Y qué es lo que hacían? Estaban dedicados justamente al tema de la infraestructura, y el que haya ido a Chile y andado en carreteras puede ver la maravilla de carreteras que tienen. Es más, en algunos lugares, pese a que es un país que va como que a lo largo, no en extenso, tienen en algunos lugares vías paralelas, una para circulación del motorizado normal y otra solo para el transporte pesado. ¿Y qué es lo que hacen estas empresas? Las empresas están encargadas obviamente de la construcción, este proyecto que va a veces más de 30 años, una proyección de más de 30 años, pero se encargan justamente del cobro de los peajes, del mantenimiento de las carreteras, de ver si es necesario realizar nuevas vías de conexión o intersecciones, y les ha dado un producto muy bueno dentro de Chile, utilizando obviamente materiales de primera calidad, que eso es muy importante. Y ese es un tema que, por ejemplo, en Bolivia nosotros vemos algunos proyectos que, si bien no están con las APP, pero que se ejecutan dentro del gobierno que le corresponda, el gobierno subnacional que le corresponda. A los 2 o 3 años estamos viendo que ya presentan fisuras, que hay levantamientos, que tienen baches, y uno se cuestiona, ¿no? ¿Quién fiscalizó? Exacto. ¿Esto fue bien hecho? Y también se puede prestar para una susceptibilidad de corrupción, ¿no? Exacto. Entonces, este tema es bastante delicado, y si bien, como digo y menciono, en Chile es uno de los ejemplos, también se da en Perú, también se da en Colombia. En este momento, en Colombia, que tengo un amigo diputado, y él justamente está realizando todos sus proyectos en el tema de APPs en su región, que es Cundinamarca. Y le está yendo espectacularmente. La población, más que todo, está viendo los resultados, está viendo gestión, está viendo proyectos de inversión que a la población le está dando una mejor calidad de vida, y está como que el foco viendo justamente qué es lo que él está haciendo, porque lo está haciendo muy bien. Y es un ejemplo para nosotros. Y otro país que también tiene este modelo es México, que en este momento también está bien actualizado justo con las APPs, realizando este tipo de proyectos. Llama la atención Chile, ¿no?, que en varios aspectos siempre lleva la delantera. Educación, economía, infraestructura, libertad económica, la calidad de sus instituciones. Bueno, pese a que por ahí el último gobierno tiene ciertas tendencias, sin embargo, a lo largo del tiempo sí está liderando en varios aspectos de la economía, incluyendo las alianzas público-privadas, ¿no?, como buenos ejemplos. Para poder desarrollar las alianzas público-privadas, debe existir un nivel de normativas, ¿no es cierto?, o un marco jurídico. ¿Qué es lo que actualmente se ha desarrollado, se tiene en Bolivia? El marco normativo a nivel nacional es incipiente a la actualidad.
Si bien en 2015 hay una ley nacional, que es la ley número 516 de promoción de la inversión, que da ciertas luces y cierta apertura a la inversión privada, le pone ciertos candados y no ha terminado de enamorar al sector privado, ¿no?, para establecer este tipo de APPs. En la ley 516 no hablan de APPs, hablan de alianzas estratégicas de inversión conjunta. Es un término algo complicadito, rebuscado, pero nosotros al asumir la dirección hicimos un relevamiento de todo el marco jurídico vigente a nivel nacional y encontramos ciertos espacios que no coinciden con la lógica y el esquema de las APPs que se ha estudiado en Latinoamérica. Producto de eso, me imagino, muchas ejerciendo su competencia legislativa, muchas entidades subnacionales como las gobernaciones y los gobiernos municipales han ido promulgando leyes y reglamentándolas. Los gobiernos municipales que han estado encabezando eso son el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, de Cochabamba, de Sucre, de los que tengo, Porongo también. Y a nivel departamental también hay algunos avances en esta materia en el Beni, en Tarija y acá en Santa Cruz, la ley número 224, promulgada el 5 de agosto del 2021 y reglamentada con un decreto departamental el 364 en noviembre del 2021 también, ¿no? Si bien se han dado estos avances en el ejercicio legislativo de las entidades subnacionales en marco a la competencia exclusiva que marca la Ley Marco de Autonomía, que es la de promoción de la inversión privada, es lo que te explicaba, ¿ves? Que la ley SAFCO marca un modelo de gestión pública. Y ese modelo de gestión pública no está pensado para APP, está pensado para desarrollar procesos de 1990. Entonces, como que no termina de calzar, ¿no? Y en este entendido, en todos los lugares, en las entrevistas en las que me hacen, siempre planteo la necesidad de establecer un lineamiento, un paraguas normativo nacional. Yo te comento, complementando un poco lo de Claudia, a nivel Latinoamérica, los únicos países que no hemos desarrollado modelos APP, proyectos bajo el esquema APP, son Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Entenderán las similitudes, ¿no?, de los modelos económicos y de las tendencias político-partidarias. Sin embargo, en toda Latinoamérica y en el mundo, los proyectos APP y la necesidad de un marco normativo institucional regulatorio han nacido desde la perspectiva nacional, ¿me entiendes? Bolivia es un país sui generis porque no ha esperado que el nivel nacional lo regule. Las gobernaciones y los municipios han generado su propio marco normativo regulatorio, pero no es suficiente, porque se necesitan estructurarse y porque los proyectos APP no son esquemas separados de la gestión pública, es complementario, es una forma de hacer mejor las cosas, ¿me entiendes? Y el modelo de gestión que está actualmente vigente no calza correctamente. Entonces se requieren algunos paraguas nacionales en temas de normas, en temas de decretos, en temas de reglamentos inclusive, porque hay muchos sistemas de la ley SAFCO que son manejadas desde el nivel central. Son administradores, son plataformas en línea que las administra el nivel central y que no lo podemos hacer de manera autónoma los gobiernos municipales, ¿me entiendes? Entonces ahí está la traba en generar este marco regulatorio que ya está en los niveles subnacionales, que llegue a nivel nacional, que nos abran las puertas para que se empiece a trabajar más en esto. Y complementando un poco la anterior pregunta, me decías qué casos hay de éxito en Latinoamérica. El Banco Interamericano de Desarrollo cada 2 años saca el ranking que se llama Infrascopio, en el cual analiza 5 componentes para evaluar a los países de América Latina y el Caribe. Y si bien Chile tiene grandes avances en materia de concesiones, que así les llaman, no les llaman APP, les llaman concesiones, Brasil tiene sus propias características que lo llevan al número 5 o al número 4, si mal no recuerdo, en el infrascopio latinoamericano. ¿Por qué? Porque Brasil ha tenido la capacidad, uno, por los años de experiencia que nos llevan, son 30 años de experiencia en APP, y otro, por la dimensión de su territorio, ha tenido que fortalecer todo el tema de APP y tiene instancias.
una instancia para la estructuración de los proyectos, otra instancia para financiar los proyectos y otra instancia para hacerle seguimiento y evaluación a los contratos, a la ejecución contractual en la etapa de operación, que es lo más complicado. Es el tiempo que demora más y es lo más complicado de hacerle seguimiento y fiscalización a la etapa de operación. Perú tiene también sus cosas positivas porque maneja una institución que es un monstruo en materia de estructuración de proyectos, se llama Proinversión. Y al igual que en Latinoamérica, en Perú no es la excepción, tienen déficit de infraestructura vial. Entonces han creado como una agencia específica para hacerle seguimiento a todos los proyectos de transporte que se llama OCITRAN. México obviamente tiene sus adelantos que son de alto rango. Sin embargo, Colombia, a través de falla, error, se ha perfeccionado con sus COMPES de tal manera que ha llegado a perfeccionarlo de la mejor manera el esquema bajo APP. Y por eso Colombia está en el segundo del ranking. Obviamente México está por arriba. Y yo hablaba también con algunos amigos colombianos y yo no sé si es por la historia que los une. Disculpe, ¿México está en primer lugar? México está en primer lugar. Segundo lugar. Colombia. Sí. Tercero. Perú. Chile. Brasil. Brasil primero. Brasil y Chile, sí. Sí, y yo le quería comentar esta anécdota. O sea, yo hablaba con unos amigos de la Dirección Nacional de Planeamiento de Colombia y me sorprende. Yo les digo, ustedes están mucho más avanzados. Y me dicen, no, México está más avanzado. Y yo quisiera entender el por qué y lo explico por la historia cultural que tienen, digamos, ¿no? Como que hay un relacionamiento más, son los dioses los mexicanos para los colombianos. Pero más o menos así va el ranking latinoamericano para tener una idea, ¿no? Para el año vuelve a sacar el BID su infrascopio y vamos a tener la información más fresca. Sin duda alguna, teníamos muchísimas más preguntas por realizar. El tiempo nos ha quedado demasiado corto. Ya para ir cerrando la entrevista, que como les digo, ¿no? Teníamos muchísimas más preguntas. Pero bueno, siempre hacemos una pregunta que está relacionada con el programa o con la sesión que hemos tenido hoy de alianza público-privada, pero también puede no estar relacionada o puede ser general, ¿no? Desde la perspectiva de la política económica. En tal sentido, queremos preguntarle a la licenciada Claudia Pacheco, si usted fuera ministra de Economía o asesora de Economía, ¿qué haría en la economía boliviana? En este momento realmente hay que replantear ciertas políticas que se han dado. Uno, el tema de la inversión extranjera directa, la normativa, y justo hemos tocado este tema, ¿no? La normativa que tenemos no es muy atrayente, no tenemos reinversión de los que ya están acá y se están yendo, es un punto de que es muy importante de tocar y tratar de revertir, viendo los ejemplos en otros lugares, y esta inversión extranjera directa también traería, obviamente, o nos pondría en el foco para que las entidades privadas puedan realizar esta inversión como las APPs. ¿La APP puede funcionar con inversión extranjera? Sí. Entonces tendríamos uno. Dos, que es algo muy importante y que creo que todos los economistas estamos de acuerdo, es la reducción del gasto fiscal. El aparato estatal tiene o puede reducirse al 50% y ser más eficiente y no tan burocrático. 3, para tener mayor ingresos de divisas, uno que ya mencioné, la inversión extranjera. 2, el tema de quitar ya esto de los cupos de exportación, porque eso también nos trae divisas al país. Y obviamente nuestra matriz, que está enfocada a lo que son los commodities, ya debería estar enfocada hacia otro lugar. Tenemos que ver temas de industrialización, de inversión, y eso no se está tomando en cuenta y obviamente nos vamos quedando atrás. Ese rezago de 30 años en inversiones es demasiado para nuestro país. Y obviamente estamos viendo cuáles son los países que están quedándose atrás. Y hay algo que mencionó Estela y que yo le he hecho bastante seguimiento en el tema de la infraestructura, es de que, por ejemplo,
se utiliza, y para que la población entienda, se utiliza un tipo de material para la construcción de carreteras, ¿ya? Y que es muy bueno, que el tiempo en durabilidad, en espesor es excelente y tiene una durabilidad larga. Y aquí en nuestro país, en vez de utilizar este material que ya se ha comprobado que sirve, utilizamos otro material, que es el que viene y nos presenta fisuras, baches, rompimiento de estructura, y quizás no se está utilizando las medidas adecuadas, pero que necesita mantenimiento a muy corto plazo. Y eso significa que seguimos gastando más plata que los demás y no somos eficientes. Entonces, la idea de estar dentro del Ministerio de Economía sería que nuestros recursos sean utilizados de manera eficiente. Muy bien, vamos a continuar con la licenciada Estela. Le vamos a volcar la pregunta. Si usted fuera ministra de Economía o asesora económica del gobierno, ¿qué no haría en la economía? ¿Qué está haciendo actualmente el gobierno? ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? No pondría cupo a la exportación de productos. El libre mercado es el mejor regulador de precios que existe, ¿no? ¿Qué no haría? No le pondría trabas a la inversión privada, como la ponen ahora. El modelo económico comunitario, productivo comunitario del actual partido de gobierno no ve al privado como socio, ¿no? Comprendamos que la Constitución fue labrada después de una guerra del agua, Octubre Negro, una serie de aspectos que le han debido dar ese tinte a la Constitución. Y no estoy diciendo que cambiemos la Constitución. El privado es un competidor para el gobierno. Correcto. Cuando estamos demostrando que es un aliado. Esa es la perspectiva más de un círculo virtuoso en el que el ministro de Economía debería ver al privado. Es un aliado y debería ser mucho más estratégico de lo que es ahora. ¿Qué más no haría? ¿Subvención de combustible? ¿Cómo lo manejaría la subvención de combustible? Pregunta dura, ¿no? Es un tema bien delicado, ¿no? Técnicamente, para disminuir el gasto público, pues corresponde, ¿no?, eliminar el subsidio a los combustibles. Eso no quiere decir que no se generen y que no se piense en incentivos para favorecer a los que se van a desfavorecer si es que se levanta. Me refiero sobre todo al sector productivo agropecuario de Santa Cruz, ¿no?, que tiene alto consumo de diésel, por sobre todo en época de cosecha, en época de zafra. Se pensaría en incentivos positivos para esa pérdida de ese desfase en su presupuesto que tendrían, ¿no? ¿Qué más no haría? ¿Tipo de cambio? Por disciplina fiscal. ¿O flexible? Por disciplina fiscal lo dejaría fijo, por el momento, ¿no? Porque abrir pero ya tenemos un tipo de cambio paralelo. Abrir esa caja de Pandora, es que abrir una caja de Pandora así como lo planteamos, como técnicamente debería ser lo correcto, va a generar muchos desequilibrios. Y antes de hacer eso hay que pensar en cómo se van a mover las variables, y no solamente en el entorno fiscal, en el entorno monetario también, digamos, no son aspectos que hay que hacerlo con mucha precisión, ¿no? Perfecto. Licenciada Pacheco, tenemos un minuto, ya nos hemos pasado. ¿Cuál es su perspectiva en tema de subvención de combustible y tipo de cambio? El tema de la subvención de combustible, si bien lo venimos tomando hace bastante tiempo, con la reducción o la depresión del sector hidrocarburífero, tiene que darse paulatinamente, porque no puede darse de un día para el otro, pero sí debe darse, y hay que ver cómo se va a reemplazar este tema. ¿Con ajuste gradual? Con ajuste gradual, sí o sí, pero es algo que tenemos que hacer para mejorar. Y el tipo del tema sobre el tipo de cambio fijo, que sigue obviamente dentro del modelo, y que coincido con Estela, es un tema sensible y álgido para la economía, pero yo sí creo que deberíamos ir viendo la manera en qué momento tenemos que cambiar al tipo de cambio variable, ya que nos movemos no solo dentro de nuestra economía, sino con las economías de todo el mundo.
y eso es lo que pasa no en todo el mundo. Perfecto. Muy bien, licenciada Claudia, licenciada Estela, muchísimas gracias nuevamente por brindarnos su tiempo y su perspectiva y las invitamos cordialmente para que podamos seguir conversando en una próxima oportunidad en un futuro cercano. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Esta fue nuestra principal entrevista conversando sobre alianzas público-privada APP. En tal sentido vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y los invitamos a que nos continúe acompañando en el programa de Economía y Negocios. En esta oportunidad me dirijo a la comunidad facultativa para poder informar que en la búsqueda de la calidad académica, la seguridad de nuestros docentes y estudiantes, de nuestro personal administrativo, este 24 de julio iniciamos el proyecto de refacción y mejoramiento de la carrera Administración de Empresa, un proyecto que contempla varias fases para poder ofrecer las mejores condiciones. Les pedimos su comprensión, estamos trabajando por ustedes y es en búsqueda de unas mejores condiciones y seguridad para cada uno de nuestros docentes, estudiantes y personal administrativo. Por fin, la refacción estructural del módulo 255 se llevará a cabo a partir de este 24 de julio. Agradezco las gestiones de nuestras autoridades facultativas, de nuestra decana, porque ha sido un peregrinar de 1 año y medio de trámites y burocracias, pero hoy podemos decir que empieza la refacción en el módulo 255. También informar a todos los estudiantes y al plantel docente que las oficinas de la carrera Administración de Empresas se trasladaron al módulo 243 en la planta baja. De la misma manera, las aulas estarán funcionando para el próximo semestre en ese módulo. Seguimos trabajando por la mejora continua de nuestra facultad y sus carreras. Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a los inicios de una institución que ha forjado líderes y transformado vidas durante 24 años. Hace 2 décadas y 4 años nació un sueño, la UAGRM Business School, un espacio donde el conocimiento, la innovación y el compromiso se unen para dar forma a un futuro brillante. Desde aquellos comienzos, nuestra unidad de posgrado ha crecido y evolucionado, manteniendo siempre la mirada fija en la excelencia educativa y en la formación de líderes audaces y visionarios. Hoy celebramos 24 años de logros, de esfuerzo y de dedicación. Este camino hemos traspasado fronteras, hemos abrazado la innovación y hemos creado una comunidad unida por el deseo de superar límites y alcanzar metas extraordinarias. Hemos afrontado nuevos retos, nuevas normalidades, nuevos caminos, pero avanzando siempre hacia adelante, porque en cada estudiante que se gradúa, en cada proyecto que se realiza y en cada logro que se alcanza, vemos reflejado el espíritu de la UAGRM Business School. Hoy extendemos nuestro agradecimiento a cada miembro de nuestra comunidad, estudiantes, profesores, personal y colaboradores que han sido parte fundamental de nuestra unidad de posgrado. Felices 24 años, UAGRM Business School. En este aniversario renovamos nuestro compromiso de continuar formando líderes que transformen el mundo, juntos hacia un futuro lleno de éxitos y logros aún más extraordinarios. Nos comprometemos con la sociedad y la comunidad empresarial porque estaremos acompañando este desarrollo tecnológico para que nuestras empresas puedan alcanzar una competitividad a nivel global. Muchísimas gracias a todos los profesionales que se han formado con nosotros, porque ellos son el señuelo para que sigamos trabajando por ustedes. Muchas gracias.
Mi nombre es Fanny Natalia Liz, tengo 46 años. Volví a estudiar después de 30 años en el CEA Miguel Magone, que es un centro de educación alternativa. La unidad de admisión de la facultad visitó el CEA donde yo estoy estudiando y así fui informándome de las carreras y también de los cursos del cual fui parte. Este año culmino mis estudios secundarios, voy a ser bachiller y una de mis aspiraciones es estudiar en la facultad la carrera de Administración de Empresas. Quiero agradecer al programa Admite por visitar el CEA donde yo estudio y decirles a todos que nunca es tarde para volver a empezar, para volver a estudiar. Y así como mi hija ya estudia aquí, yo también seré pronto parte de esta facultad. La universidad tiene que cumplir un papel y lo que hace nuestra unidad es ir hacia el pueblo, no que el pueblo venga hacia nosotros. Es un rol social que nosotros cumplimos y estamos yendo nosotros a la unidad educativa. De hecho, la presencia de la señora Liz Fanny es producto de una visita que se hizo a un centro educativo. Nuevas oficinas de vicedecanato y CPD. Para brindar un mejor servicio de atención a los estudiantes y docentes, las unidades de vicedecanato y CPD fueron trasladadas de ubicación de manera momentánea por la refacción del módulo 255. Así que hoy acompáñenme a ver la nueva ubicación de las oficinas. Del ingreso principal de la facultad, al frente se encuentra el Curichi y a mano derecha nos encontramos con el módulo administrativo 244. Al ingresar en la planta baja están las oficinas de comercio internacional, las cajas facultativas y finalmente la unidad de admisión estudiantil. En esta misma instalación se trasladó el centro de procesamiento de datos CPD. Ahora les mostraré dónde está ubicado el vicedecanato de la Plazuela Jorori. A mano izquierda se encuentra el módulo 257, donde está la biblioteca facultativa. En la planta baja está la unidad de comunicación y relaciones públicas y al lado de la nueva oficina de vicedecanato. Los esperamos en las nuevas oficinas de vicedecanato. En nuestra sesión del día de hoy tuvimos una entrevista especial, estuvimos hablando con dos miembros del Colegio de Economistas, cabalmente las dos son mujeres. Resaltamos que el género femenino esté asumiendo el liderazgo de nuestras instituciones cruceñas. Hoy estuvimos con la presidente y la vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, realzando algunos puntos importantes de lo que son las alianzas público-privadas, también llamadas APP. En primer lugar, estamos en un contexto donde el problema de la economía boliviana lo ha originado el sector público, porque es muy grande y porque básicamente está atravesando por una crisis de recursos económicos. Sus gastos son mayores que sus ingresos. Por otra parte, existen sectores económicos como el sector de hidrocarburos, que también está atravesando por una crisis sectorial. La producción está en caída, las inversiones del sector están en caída y que por lo tanto se requiere la presencia del sector privado. Cuando hablamos de una alianza público-privada, estamos hablando básicamente que el privado no es el privado es un socio estratégico para el Estado, donde obviamente también puede ingresar lo que es la academia, las universidades y sobre todo el interés principal que es la sociedad. Las características fundamentales de una alianza público-privada es que fundamentalmente la parte privada se encarga de invertir, desde luego asume el riesgo, pero por otra parte tiene una orientación de largo plazo, en el cual los acuerdos público-privados se realizan para 10, 20 o inclusive hasta 30 años. Y desde luego también tiene una perspectiva de una función social. ¿Cuáles son las mejores experiencias en alianzas público-privadas en América Latina? En primer lugar tenemos a Brasil.
En segundo lugar tenemos a Colombia. Tercer lugar tenemos a Perú. Cuarto tenemos a Brasil y en quinto lugar tenemos a Chile. ¿Cuáles son los peores casos de alianza público-privada en América Latina? 3 países que están correlacionados ideológicamente: Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Entonces, por lo tanto, hay una oportunidad como una nueva estrategia económica de fortalecer lo que son las alianzas público-privadas, APP. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar en el programa de Economía y Negocios el próximo sábado a las 20 horas y el reprise del día domingo en el mismo horario. Muchísimas gracias.